Hey, muy buenas noches a todos. Deseo de todo corazón que el amor de Cristo Jesús esté con todos ustedes. Amplexus in Cristo. Dios les bendiga mucho y sean bienvenidos esta hermosa noche a lo que es nuestro estudio devocional bíblico, sistemático y expositivo de la palabra de Dios en base a la carta de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 1 al 2, lo que hemos titulado la extensión del Evangelio. Pues muy bien, sean bienvenidos todos aquellos que se van conectando. Qué enorme gusto poder estar nuevamente con todos ustedes. Y pues bueno, hoy entendemos que es por la gracia, la misericordia y la fidelidad de Dios que estamos aquí. Como siempre, antes de iniciar me gustaría invitarlos a que nos acompañen en todas nuestras transmisiones en vivo que tenemos semanalmente aquí en Nueva Generación para Cristo. Los esperamos los días miércoles, viernes y domingos. Los días miércoles y viernes los esperamos a la misma hora, a las 9:30 de la noche, hora en base de la Ciudad de México. Mientras que los días domingos los esperamos 1 hora y media más temprano, es decir, a las 8 en punto de la noche. Igual hora en base de la Ciudad de México. Todos los días miércoles tenemos un estudio devocional bíblico, sistemático y expositivo de la palabra de Dios, así que te esperamos todos los miércoles para estudiar Segunda de Tesalonicenses aquí a las 9:30 de la noche. Mientras que los días viernes, tenemos temas diversos, especiales, sugeridos por ustedes y abordados desde una perspectiva bíblica. Así que te esperamos igual aquí todos los días viernes a las 9:30, mientras que los domingos nos vemos para poder reunirnos a orar unos por otros. Te esperamos este próximo domingo a las 8 en punto de la noche. Dicho eso, vamos a comenzar con el tema de hoy con nuestro estudio bíblico, así que como recomendaciones generales te invito a que vayas por tu Biblia. Igual si quieres tener algo donde apuntar, perfecto. Invita también sobre todo a tu familia a ver esta transmisión junto contigo, de manera que podamos aprovechar esta noche para poder estar juntos con nuestras familias, para poder estudiar la palabra de Dios. Y finalmente, ayúdanos por favor a compartir esta transmisión en tus redes sociales, en las diferentes plataformas que tú tengas, para alcanzar a más personas con la palabra de Dios. Dicho eso, comenzamos. Segunda de Tesalonicenses es una epístola paulina, lo que quiere decir que es una carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Tesalónica. Pero no son simplemente las palabras de un hombre, en este caso Pablo, sino que creemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, confesamos la inspiración plenaria y verbal de las Sagradas Escrituras, entendiendo que la Biblia es la palabra profética más segura y, por lo tanto, de principio a fin, la Biblia es perfecta. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis es infalible, es inerrante, es fiel, es verdadera, es fidedigna y cristocéntrica, centrada en el Señor Jesucristo, y además de todo, tiene autoridad. Creemos en la autoridad y en la suficiencia de la palabra de Dios, porque es viva y eficaz. Dicho eso, vamos a leer lo que hoy vamos a estudiar, que hoy me siento muy feliz y complacido de anunciarles que hoy estamos estudiando el tercer y último capítulo de Segunda de Tesalonicenses. Con el favor de Dios, una vez terminado este capítulo 3, concluiremos la carta. Así que vamos a leer versículos 1 y 2 de Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Y estos versículos que tenemos aquí, el versículo 1, el versículo 2 de 2 de Tesalonicenses capítulo 3, nos arrojan una verdad preciosa que hoy debemos abrazar como iglesia, pero no solo como iglesia, sino también de una forma íntima y personal en nuestro día a día. ¿Pablo quién era? Pablo era un misionero y Pablo era un pastor. En su labor misionera, Pablo iba plantando iglesias en sus diferentes viajes. En los diferentes lugares en los que Pablo llegaba, lugares que Pablo visitaba en sus viajes, lo que hacía Pablo era predicar el evangelio en las regiones en las que llegaba. Una vez predicado el evangelio, había personas que eran salvas, y una vez que había personas que eran salvas, se plantaba y se formaba una iglesia. De ahí que tenemos la iglesia de Corinto, tenemos la iglesia de Tesalónica, tenemos la iglesia de Filipos, tenemos la iglesia en Galacia, en Jerusalén, y a lo largo de los diferentes lugares que se mencionan principalmente en el libro de los Hechos, y los lugares a quienes Pablo dirige sus cartas. Entonces Pablo, al ser misionero, predicaba el evangelio, y donde predicaba el evangelio había conversiones, y esas conversiones posteriormente formaban una iglesia, la cual Pablo pastoreaba. Y esto era algo bellísimo. Y la iglesia de Tesalónica es una iglesia que Pablo mismo fundó, por así decirlo. Recordemos el contexto general de esta carta. Pablo viene de Filipos. Pablo viene de un lugar en el que él predicó el evangelio, en el que él liberó a una muchacha con un espíritu de adivinación, y a causa de eso lo encarcelaron, lo golpearon,
Lo dejaron en una celda. Dios libera a Pablo junto con Silas y en ese momento salen del país. Pablo venía de un lugar en el que había sufrido por causa del evangelio, en el que fue golpeado, en el que fue encarcelado. Pablo a lo mejor venía de Filipos a Tesalónica agotado, desanimado, cansado, golpeado, herido. Y Pablo llega a Tesalónica, predica el evangelio, hay salvación dentro de Tesalónica, se funda la iglesia, pero inmediatamente una vez más comienza la persecución. Y Pablo tiene que huir prácticamente de Tesalónica, salir corriendo de Tesalónica porque lo buscaban para matarlo. Entonces vemos algo bellísimo que nos transmiten estos versículos. Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, una iglesia que él había fundado en sus viajes misioneros, les dice: hermanos, oren por nosotros. Y cuando Pablo usa esta palabra plural, por nosotros, Pablo se refiere a todos los misioneros y a todos los pastores que había en ese momento dentro de la iglesia. Pablo dice: hermanos, oren por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como también lo fue entre vosotros. Mis amados hermanos, esta verdad que Pablo deja plasmada aquí es una verdad que hoy tenemos que tener en nuestra vida personal, pero también dentro de cada una de nuestras iglesias. Hay pastores a lo largo del mundo. Hay hermanos que están delante y enfrente de una iglesia, dirigiéndola con la autoridad que Dios les ha dado, que empeñan su tiempo, su esfuerzo, su dedicación, todo para poder servir al Señor en esa labor que Dios les ha dado. Hoy podemos pensar, y creo yo, bueno, desde mi punto de vista, que Pablo es un personaje impresionante. Pablo es un personaje que, wow, inspira demasiado dentro de la Escritura. Y a lo mejor por lo que nosotros hoy sabemos de Pablo y vemos que a Pablo decimos, es que Pablo era una cosa impresionante, pero tenemos que recordar algo con respecto a Pablo. Pablo, aunque era un apóstol, Pablo, aunque era un misionero, Pablo, aunque era un pastor, Pablo, aunque escribió más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento, Pablo era un hombre. Pablo era un hombre. Un hombre que se cansaba, un hombre que se enfermaba, un hombre que lo podían matar, un hombre que lo lastimaban, que lo herían, que tenía desánimos, que tenía luchas, preocupaciones, tentaciones, aflicciones, etcétera, etcétera. Pablo era un hombre. Y esa es una verdad que hoy nosotros tenemos que entender con respecto a nuestros pastores, pero no solo con respecto a los pastores que haya en tu iglesia, sino también con respecto a todos los pastores a lo largo del mundo. Pongamos un ejemplo de un hermano hoy en día, vamos a llamarle muy famoso y que tenemos una gran alta estima de ese hermano. Pongamos, por ejemplo, a Paul Washer. Paul Washer es un excelente pastor, es un excelente ministro, es un hombre que Dios ha utilizado de una manera excepcional, al igual que Pablo, curiosamente tiene el mismo nombre. Paul Washer ha sido misionero, Paul Washer se encarga de la labor misionera, tiene un ministerio muy grande hoy en día de sana doctrina, es un hombre que Dios ha usado para su gloria. Pero precisamente Paul Washer, aunque sea Paul Washer, es un hombre. ¿Y a qué quiero transmitirte con esto? Que nuestros pastores y nuestros ministros, sean quienes sean, necesitan de nuestras oraciones. Necesitan que nosotros como iglesia y como hermanos los apoyemos en oración. Es lo que Pablo le está pidiendo aquí a la iglesia. Pongamos el ejemplo. Pablo, en mi opinión, Pablo, después del Señor Jesucristo, es el hombre más impresionante en toda la Biblia. Sin caer en un alarde o en una vanagloria o en una jactancia de este hombre, en mi opinión, Pablo es uno de los hombres más impresionantes en toda la Biblia. Y a pesar de eso, Pablo dice con humildad y sencillez: hermanos, oren por nosotros. Hermanos, oren por mí, oren por Pedro, oren por Bernabé, oren por Silas, oren por nosotros. Hermanos, tenemos que hoy entender esta gran verdad y poder entender que nuestros pastores necesitan que oremos por ellos. ¿Para qué? Dice Pablo. ¿Cuál es el principal objetivo de Pablo o su mayor anhelo? Que la palabra del Señor corra y sea glorificada, que el evangelio sea extendido. Esa debe de ser nuestra oración para con nuestros pastores. Señor, ayúdalos, Señor, provéeles, Señor, fortalécelos, para que tu palabra siga corriendo a más lugares y tu palabra pueda ser glorificada dentro de nuestras iglesias.
Oremos por los pastores, oremos por los misioneros, por aquellos hermanos que están en Afganistán, por aquellos hermanos que están en Corea, por aquellos hermanos que se encuentran en Cuba y en diferentes lugares del mundo que están predicando la palabra de Dios, poniendo en sus vidas en riesgo como lo hacía Pablo. Oremos por ellos, para que la palabra del Señor corra aún en aquellos lugares peligrosos, que la palabra del Señor sea glorificada. Oremos, hermanos, por nuestros pastores. Oremos, hermanos, por nuestros misioneros, para que la palabra del Señor siga corriendo para todos lados, para que la palabra del Señor sea glorificada. Pero no es lo único por lo cual Pablo pide oración. Pablo añade en el capítulo 2 diciendo, y para que seamos liberados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Y aquí tenemos que entender este otro punto de oración. Tenemos que orar por nuestros pastores y tenemos que orar por nuestros misioneros para que sean liberados de hombres malos y perversos. Porque siempre va a haber alguien que quiere generarle daño a nuestros hermanos. Principalmente dentro de la labor misionera, aquellos hermanos que están en Afganistán, que van a Corea del Norte, que muchas veces están en la India, están en Irán, en Pakistán, en Yemen, en Nigeria, lugares donde el cristianismo está prohibido y el cristianismo es brutalmente censurado y nuestros hermanos son asesinados. Tenemos que orar que Dios los libre de hombres malos y perversos. Y aquí nos enseña una gran verdad doctrinal la Escritura con respecto a la soberanía de Dios, porque dice que no es de todos la fe. No es de todos, hermanos. La fe no es para todos. La salvación no es para todos, porque no es de todos la fe. Y siempre van a haber hombres que se van a oponer a la fe, que se van a oponer a la iglesia, que se van a oponer a la palabra de Dios, que se van a oponer a los siervos de Dios. Tenemos que orar que Dios libre a estos hermanos, que los ayude. Pero ¿sabes cuál es nuestro mayor consuelo? Que la palabra de Dios no está presa. A lo largo de toda la historia de la iglesia, el hombre maligno y perverso ha tratado de destruir la fe, ha tratado de destruir el cristianismo, ha tratado de destruir la palabra de Dios, pero no lo han conseguido y jamás lo conseguirán, porque nuestra confianza, ¿cuál es? Que Cristo dijo que de Él era la iglesia y que las puertas del Hades jamás prevalecerían contra ella. Llevémonos en nuestros corazones, hermanos, esta reflexión final de entender lo que Pablo nos está enseñando aquí. Pablo, siendo un gran ministro y un excepcional misionero, pide oración a los hermanos. Oren por nosotros para que la palabra del Señor corra, para que la palabra del Señor sea glorificada y para que seamos liberados de hombres malos y perversos. Hoy oremos por nuestros hermanos, pastores y misioneros, para que la palabra del Señor siga corriendo, para que la palabra del Señor sea glorificada en nuestras iglesias y para que aún todos ellos sean liberados de hombres malos y perversos, porque no es de todos la fe. Hasta aquí el devocional de esta noche. Fue bastante breve, pero es una gran verdad que nos enseña este comienzo del capítulo 3. Los esperamos la próxima semana con nuestro siguiente devocional de 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. Ahora, mis amados hermanos, los invitamos a que nos ayuden a compartir esta transmisión en vivo y todas nuestras transmisiones en vivo para alcanzar a más personas con la palabra de Dios. Los esperamos todos los miércoles con un estudio bíblico de Tesalonicenses a las 9:30 de la noche. Los esperamos el próximo viernes para tocar un tema especial abordado bíblicamente y sugerido por ustedes a las 9:30 de la noche. Y los esperamos el próximo domingo a las 8 en punto de la noche para nuestra reunión de oración. Igual síganos en YouTube. En YouTube nos encuentran como Nueva Generación. Subimos en YouTube estrenos en vivo los días lunes y jueves a las 8:30 de la noche en Nueva Generación YouTube, y tenemos también un canal y un grupo de WhatsApp. Si te interesa unirte, contáctanos y podremos agregarte. Cualquier cosa que yo pueda servirles, estaré felizmente a sus órdenes, mis amados hermanos. Y también les damos un aviso muy importante antes de terminar. Mañana tenemos transmisión en vivo especial, hermanos. No se la pierdan, conéctense. Mañana vamos a estar en vivo a las 3 en punto de la tarde, hermanos. 3 en punto de la tarde, mañana jueves 25 de enero. Con nuestro amado hermano Fabián Pregonero. Nos va a estar acompañando desde España y vamos a estar, mis amados hermanos, abordando el tema de la doctrina de la adopción. Va a estar buenísimo. Los esperamos mañana jueves con esta entrevista especial a las 3 en punto de la tarde.
Como siempre, les mando un muy fuerte abrazo a todos aquellos que están conectados, a Genaro, Gamaliel, Frank, a mi Tesoraida, a Giselle, Febi, Coria, saludos, bendiciones, Irma Rivera, Genaro Maya Vital, bendiciones, a mi hermana Susana también por ahí, bendiciones a todos los que nos acompañaron esta noche, y como siempre terminamos, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.